Buenas noches entonces, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Un gusto de recibirles y estamos ahora comenzando esta nueva clase, este curso de historia de las confesiones luteranas. Hoy día, martes 9 de abril de este año 2024, año de nuestro Señor. Comenzamos entonces nuestra clase. Y les saluda, por supuesto, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Eh, Bueno. A ver, en vista de las preguntas que me hicieron llegar, bueno, a ver, ¿qué decimos respecto del creyente luterano y la autoridad secular? Obviamente esto lo estoy respondiendo desde el prisma de nuestras confesiones de fe y también obviamente desde la mirada de lo que Martín Lutero escribió y también en buena medida de lo que es el luteranismo confesional hoy. Eh, bueno, esto está, el tema del creyente luterano y la autoridad secular. O sea, es algo que está intrínsecamente unido a lo que pueden ver en la primera línea azul, a la llamada doctrina de los dos reinos. O sea, está el reino celestial y está el reino terrenal, según la enseñanza de Lutero. Y que uno no debe intervenir en el otro o interferir en el otro. Por cierto, esta es una doctrina, pero sumamente poco difundida y por lo tanto mal entendida, tristemente. Pese a que en el tema de la vida civil del cristiano, en este caso nosotros luteranos, es un tema del cual no podemos decir, ok, nosotros nada que ver aquí. O sea, después de todo, analizando ya sea los versículos bíblicos que tratan del tema o nuestras confesiones, como lo hemos intentado hacer en estas clases, eh, no hay manera en que el cristiano, en este caso luterano confesional, pueda decir, yo no soy parte de la sociedad. O sea, el problema es que hoy en día, recuerden, todo hay que analizarlo desde el punto de vista de cómo se vive el mundo político en el siglo XX en adelante, con ya el fortalecimiento de las democracias liberales, posteriormente la entrada de la pugna con el comunismo, en donde lamentablemente se politizó la vida civil, pero politizó en el mal sentido del término. Me refiero, en este caso, al hablar de política en el sentido partidista. En- ¿Captan la diferencia? Una cosa recuerden, la palabra política, recuerden, viene de la palabra polis, ciudad, o sea, la política, el mundo de la polis, lo que rige la polis, la ciudad, el pueblo. Por ende, el cristiano, usted o yo en este caso, estamos capacitados para, siendo cristianos, insisto, decir, no, yo nada que ver aquí con el gobierno de la polis. ¿Podemos sí o no? Por favor, necesito que todos me respondan eso. ¿Sí o no? Yo creo que no, es difícil. Yo pienso que no, porque realmente no concierne. No concierne quién, no, no me quedó claro. O sea, no debemos influir, básicamente eso. Influir. ¿Pero a qué nivel? ¿En ninguno? Yo, ¿Me permite la No, palabra? Sí, por favor. Y yo pienso que es muy difícil no involucrarse de alguna forma, pero ¿hasta qué nivel eso nos compromete en la doctrina? Esa es mi mayor duda. Ok. Es que ahí precisamente, hermano. precisamente... Sí, continúe, por favor, hermano. Siga usted. Gracias. Precisamente la nota que dijo el hermano es la respuesta más clara que yo le puedo dar, profesor. Ok, o sea, el punto, según lo que usted me señala, es el grado de involucramiento que pueda tener el creyente. Exacto. Ok, pero, por ejemplo, eh, ¿usted cree que sería malo que un creyente, un hermano nuestro, tuviese una carrera en algún gobierno local, por ejemplo?
creo que hasta me alegraría mucho, pero No, vuelvo a repetir, no, no sé, a mí me alegraría. De repente, pero no sé, ahí va el tema, ¿no? ¿En qué compromete su doctrina, su confección? Porque hay limitaciones también, ¿no? En ese sentido. Exacto. Hay que tener en cuenta un detalle también, que si la persona está preparada con respecto al puesto que va, digamos, a ocupar, tiene que tener muy claros los conceptos, ¿no? doctor, Especialmente su fe. Ok. me, permi- A ver, me les per- voy a me dar un permite, ejemplo práctico. me per- Permíteme y de inmediato le cedo la palabra. No recuerdo exactamente la ciudad, me parece que es New Ulm, allá en Wisconsin, donde está la sede de nuestra amada iglesia, en donde hemos tenido alcaldes, miembros de nuestra iglesia, miembros, digamos, devotos, miembros comulgantes en plena comunión, no simplemente meros simpatizantes. Ignoro en otras ciudades estadounidenses, insisto, el caso no lo recuerdo, voy a averiguar el nombre, pero sí sé que esta persona, sé que, o sea, en estos últimos 20 años, no sé exactamente, pero sé que alguien ocupó de nuestra iglesia un puesto alcaldicio, o sea, el cargo elegido más importante de una ciudad. Ok, ahora, por favor, continúe, hermano, disculpe. Hermano Sí, Luis, sí, tienes la hermano, le palabra. escucho. Sí, sí. ajá, disculpe. Sí puede un cristiano creyente optar por ejecutar algún cargo público, gubernamental. Es más, eso está escrito en la Biblia. Es todo lo que le puedo decir. Gracias. Ok, muy bien, gracias. A ver. Como les decía, todo esto, estas temáticas suelen venir del hecho de que se confunde la llamada doctrina de los dos reinos. La doctrina de los dos reinos, como les decía, significa que hay un reino secular, entiéndase en el caso nuestro el gobierno civil, y otro, obviamente, el reino espiritual, ya sea la iglesia o en el sentido más amplio, la vida eterna, la vida cristiana. Y que uno no debe intervenir en el otro, lo cual no significa que el cristiano no deba tener una opinión política, un pensamiento político, incluso, obviamente, un actuar político. De hecho, bueno, ignoro qué tan seguidos han participado ustedes en una votación, pero cuando usted y yo hemos ido a estar frente a una urna, para el motivo que sea, estamos ejerciendo, aunque sea de manera minúscula, pero lo estamos haciendo igual haciendo labor política, ¿o no? O Sí, incluso al cumplir o no cumplir las leyes, insisto, ahí estoy tal vez hablando del sentido amplio del concepto política, al cumplir una ley, usted está ejerciendo un rol político, no un cargo, insisto, no confundir cargo político del sano gobierno de un país o de una ciudad con la política partidista, que ya es algo muy distinto. Creo que usted, hermano Eduardo, iba a decir algo, creo. sí, pero ¿no le parece, hermano querido, eh, ni mi humilde punto de vista, muy difícil dividir? Porque al asumir una postura política, sea derecha o izquierda, mediática, bueno, de las diversas, uno acaba teniendo tendencias, opresiones externas, o sea, es un mar de facilidades de corrupción, ¿no? Por eso le digo que Exacto. es difícil para mantener una conducta íntegra sin vulnerar la doctrina, y eso, así me parece difícil, tal vez. Por ejemplo, a ver, si se trata para poner un ejemplo extremo, si bien este personaje, yo para empezar ni siquiera lo catalogaría como cristiano, mucho menos luterano, el famoso Dietrich Bonhoeffer, él era pastor luterano, teólogo de alto nivel en la Alemania, nació en 1904,
por ende le tocó vivir todos los años de la Alemania nazi. Nació en Breslau. El hombre doctrinalmente era un hereje consumado, o sea, no creía en la resurrección corporal de Cristo, creía en una ética situacionista, temporal, era ecumenista, no creía en el aspecto metafísico que se encuentra relatado en la Biblia. Insisto, o sea, era un fiel representante del luteranismo no confesional en el siglo XXI. O sea, por algo están idolatrados en eso. Pero, ¿por qué se mantuvo viva, lamentablemente, su influencia en el mundo protestante, incluso católico? Porque el hombre participó activamente en la resistencia en contra de Hitler y del nazismo, incluso participó eh, en uno de los atentados contra Hitler. No el de 1944, el del cual se han hecho películas, el del famoso 20 de julio, no, sino en otro que creo que fue organizado por una agencia militar alemana de espionaje militar. A ver, a mí me parece paupérrimo su actitud, su actuar. ¿En qué sentido? No porque Hitler haya que habido que defenderlo, obviamente que no, pero el problema es que él involucró a la iglesia como tal, o a la iglesia que él tenía, que es cierto, era muy pequeña, independiente de sus doctrinas, o sea, aunque lo hubiera hecho junto con nosotros, da igual, ese no es el punto. Pero ¿cuál creo yo que a la luz de la doctrina de los dos reinos y de la doctrina bíblica, que él involucró políticamente a su iglesia en política partidista en contra de un gobierno? Que mal que pese a quien sea, era un gobierno legítimamente, que llegó legítimamente al poder o no. El nacionalsocialismo alemán, el 31 de enero de 1933, ¿llegó legítimamente al poder? No, claro que Entiéndase, no. ¿recibió el apoyo de la gente? Tampoco había apoyo de la gente. Creo que, Hermano, o sí, hermano, el año 33 Hitler fue elegido democráticamente. no, El año tienes treinta y razón, cuatro, el año treinta y tienes razón. cuatro, el 95% de la población votó por el Congreso el Reichstag, para que Hitler tuviera, insisto, un 95% de representantes en el Congreso. El apoyo popular que recibió este desquiciado lo tuvo hasta el mismísimo, bueno, por cierto, curiosamente, hoy día es el aniversario de la ejecución de Dietrich Bonhoeffer, 9 de abril de 1945, al mediodía. Probablemente hay conmemoraciones en muchas iglesias luteranas en Alemania. Pero bueno, disculpen el paréntesis. Pero el apoyo que Hitler recibió fue abrumador, horriblemente abrumador en la Alemania de aquella época, hasta el mismísimo 9 de mayo de 1945, cuando finalmente el mariscal Keitel se rindió ante los soviéticos. Entonces ahí tenemos un dilema moral y cívico y cristiano, por supuesto. Tenemos a un gobierno que es apoyado por la gente, lamentablemente, en un arranque de locura pocas veces visto en la historia. Pero tenía el señor Bonhoeffer la legitimidad cristiana de levantarse en armas, en confabulación, para derrocar a ese gobierno que, nos guste o no, fue legítimamente establecido. No podía, claro. A ver, ¿quién podría? ¿Dietrich Bonhoeffer, persona, ciudadano? ¿Habría algo de malo? Creo que no. Pero es muy distinto que yo, el pastor Dietrich Bonhoeffer, no yo, por cierto, Dios me libre, se involucre no solo a él, sino a su iglesia en su totalidad en actividad política contingente, militar, partidista. Insisto, usted, es más, creo que ninguno de los 6 que estamos en este momento en la reunión no tiene una opinión política. Los que me conocen bien saben, tengo una muy radical, que debo reconocer que en redes sociales ya la dejé de hacer manifiesta hace ya bastante tiempo. Algunos dicen que coincidió con el nacimiento de mi hijo mayor, y puede que sea verdad. Pero si hay algo que creo que tenemos que tener claro, es que es cierto, usted puede tener una opinión política correcta o no,
Eso ya es otro análisis que no viene al caso ahora, pero lo que está mal es que usted como creyente utilice a la iglesia para fines políticos, que es algo muy distinto. Por favor, necesito que me digan si está clara esa idea. ¿Cuál es la diferencia? Al menos el límite más básico. Mi pensamiento, mi actuar como ciudadano, siendo yo cristiano, versus involucrar a mi iglesia, ya sea yo sea un pastor, un laico, un profesor, lo que sea. Hermano Benjamín, dígame. Una pregunta, profesor. Es evidente que la Biblia, como lo dice el segundo punto, la palabra de Dios no enseña la teocracia, pero las circunstancias no lo excusan. Puede ser, pero hay que, creo yo, que a veces entra el dilema ético o el dilema cristiano de la ética versus la prudencia. Además, nosotros tenemos estándares éticos mucho más elevados que cualquier otro ser humano. Nosotros tenemos, por ejemplo, que atenernos a versículos como ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo, por ejemplo. Ora por quienes te maldicen. Por ejemplo, ahí yo le aplicaría ese versículo bíblico al hereje Bonhoeffer. Ok, estamos claros de que el nazismo era una ideología nefasta, casi tanto como el comunismo, dañina. Nada bueno se puede decir de ella, pero era prudente actuar intentando derrocar a un gobierno que tenía, como lo acabo de decir, una abrumadora mayoría de población a su favor. Meter a toda la iglesia a la que él pertenecía, que es cierto, eran solamente unas decenas de miles de personas, la llamada iglesia confesante, no confesional, no confundir, la Bekenneskirche. Piensen en qué hizo nuestro Señor Jesucristo al respecto. Jesús tenía gobernantes sanos frente a él, hablando de prudencia, precisamente. No tenía gobernantes sanos. De ninguna manera, por supuesto. O sea, sin embargo, Jesús nos llama a amar al enemigo. Y finalmente, en el fondo, no solamente ahí había una muestra de amor, que obviamente lo había, y no de amor solamente al prójimo, sino también a ellos mismos cristianos. Piénsenlo, ¿qué podía... A ver, si nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho omiso de esta separación, iglesia, pensamiento cristiano, o pensamiento cristiano versus reino Jesús, secular, eh, díganme, ¿Jesús habría sido popular o impopular? Si Jesús hubiera dicho, vamos contra los romanos, Se la hubiera gente lo habría, popularizado. con toda seguridad que sí. De hecho, ¿por qué creen que el famoso Domingo de Ramos Jesús fue recibido de manera triunfal? ¿Porque querían al Salvador de los pecados? No, querían Ese al es Salvador que iba a luchar contra los romanos. exacto. Y estamos aquí hablando de Jesucristo, y Jesucristo, en cambio, en ese sentido, en el sentido de política partidista, contingente, militante, guardó prudencia, no necesariamente silencio, pero eh, porque así como podríamos utilizar el ejemplo contrario a lo que hizo Bonhoeffer y su gente, además de defender la herejía, por cierto, eh, Jesús hubiera dicho, vamos en contra de los romanos, por muy malos que hayan sido, que de hecho lo eran. ¿Cómo le fue a los judíos cuando hicieron caso omiso a ese versículo? Ama a tus enemigos, ora por quienes te maldicen. ¿Cuándo hicieron eso los judíos? El año 67, cuando se levantaron y se sublevaron en contra del Imperio Romano y expulsaron temporalmente a los romanos. ¿Y cómo fue lo que se les vino después? ¿De qué les sirvió? ¿Sirvió de algo esa sublevación finalmente? Cuando llegó el general romano Tito con sus tropas. No, más bien lo destruyeron todo. Sí. no trajo la Exacto. tabla. O sea, Falta la delgadita. fue literalmente una masacre de gente, una historia muy detallada, no viene al caso mencionarla ahora, pero el caso es que
no habrían obtenido Era, nada. O sea, ¿cómo imagi- están? ¿Cómo han imagínense, pasado? habríamos tenido acá, Y el dedo, ¿cuál es el dedo? em, imagínense, no sé si está en un computador, en un notebook, pero el Imperio Romano sería del tamaño de la pantalla. Y el judaísmo, el mundo judío, era tal vez del tamaño del mouse. Entonces, ¿había alguna posibilidad razonable de que si Jesús hubiera llamado a los romanos a levantarse en contra de los judíos pudieran ganar alguna vez? Evidentemente que Ninguna no. vez. No. Absolutamente ninguna. O sea, no lo pudo hacer el imperio egipcio, no lo pudo hacer los griegos, los reinos del norte de África, y lo iban a hacer un país minúsculo en cantidad de gente, que no tenía ejército, etcétera. Entonces, en el fondo, ahí ese versículo no solamente les está diciendo que se resignen tranquilamente en contra de la maldad de los romanos, no, obviamente que no se trataba solo de eso, sino también les estaba protegiendo a sí mismos de una especie de suicidio. Porque irse, insisto, irse en contra del Imperio Romano era literalmente, militarmente hablando, un suicidio. No, no, era literalmente eso. No, no había manera de que ganaran. Lo mismo, pero bueno, volviendo al punto original. ¿Por qué quiero enfatizar el hecho de que la Biblia y nuestras confesiones no enseñan la teocracia? La teocracia no es que cristianos o personas religiosas estén en un gobierno político. No. Obviamente han habido pastores, o sea, perdón, luteranos, calvinistas, anglicanos de la iglesia que ustedes quieran ejerciendo poder político. Pero lo han hecho ¿en qué calidad? ¿De cristianos o de ciudadanos? De ciudadanos. Exacto. El ciudadano cristiano que obviamente, si es un buen cristiano, va a mantener su pensamiento independiente de que, su pensamiento cristiano, su cosmovisión cristiana, independiente de si está en el gobierno o no. O sea, el hermano ABC, que tiene la doctrina que tenemos nosotros, ¿debería cambiar su doctrina porque está en un palacio de gobierno? Su No, Totalmente conducta, no. obviamente no. Ese es el punto, que después que nosotros los protestantes, en este caso luteranos, que tanto sufrimos por la libertad religiosa, ser ahora nosotros los que una, impongamos una religión estatal, como lamentablemente en algunos casos sucedió en siglos anteriores. Pero recuerden, el punto es, la teocracia para que exista debe ser el mundo religioso, digámoslo así, a nivel sacerdotal, pastoral. Porque muchos dicen, no, si Israel fue siempre una teocracia, en donde los religiosos gobernaban. Pero díganme, Moisés, para partir con él, que él era un líder político que ejerció gobierno político secular. O para no Pues ir tengo tan atrás, entendido que no, mejor otro ejemplo. El primer rey de Israel, ¿cuál fue? Saúl. Después le siguió Salomón, perdón, David. Y después le siguió su hijo Salomón. Solamente quedémonos con ellos tres. Ellos siempre se les va a acusar de que ejercieron una teocracia en Israel. Pero los sacerdotes estaban en el templo, los levitas también. No estaban en el palacio de gobierno junto con estos tres reyes. Saúl, ¿qué cosa había sido? Simplemente un político o originalmente probablemente un militar. David, ¿cuál era su profesión? ¿Era sacerdote? ¿Era un religioso en el sentido riguroso del término? ¿Salomón igual? ¿Habían sido digamos, personas líderes religiosos? No, recordemos, David primero fue un pastor de ovejas, pasó a ser soldado y finalmente pasó a ser rey. Pero en ningún momento él tuvo un cargo religioso propiamente tal dentro del ordenamiento judío. Él seguía estando en palacio, llamémoslo así,
mientras que los sacerdotes, los levitas, todo el aparataje religioso judío estaban en el templo. Salomón, insisto, igual, o sea, el hecho de que ellos hayan sido devotos creyentes de su religión no convierte a sus gobiernos en teocracias. Insisto, para que haya teocracia, necesariamente el poder religioso, el ordenamiento religioso y sus líderes deben estar a cargo del gobierno. Si no, no lo hay. Por eso perfectamente podemos decir, y ni hablar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón aún, no existe teocracia en la Biblia. Pero ¿por qué en parte todo esto está mal entendido? Por el tercer punto que ven ahí. En la época en que se redactaron nuestras confesiones de fe, no existía la separación iglesia-estado que usted y yo conocemos. Era una idea que tal vez que se comenzó a forjar gracias a la Reforma, tanto luterana como calvinista, por cierto. Pero el concepto de democracia representativa que tanto hoy valoramos, pero que también es tan peligrosa, no existía. Insisto, tal vez era una idea de algunos. O sea, el primer experimento democrático como lo conocemos hoy no sucedió sino hasta la independencia de Estados Unidos, cuando se declararon independientes el famoso, bueno, en realidad fue el 2, no fue el 4, 2 de julio de 1776. Pero la democracia, como usted y yo la entendemos hoy, la separación iglesia-estado, antes de eso no existía. Entonces, digamos, anacrónico comparar la realidad que vivían nuestros hermanos luteranos en el siglo XVI versus la que podemos nosotros tener hoy. Y en muchos aspectos, sin duda, Lutero parecería que tenía, junto a sus dirigentes, un poder político. Pero Lutero, insisto, Lutero y las confesiones nunca ejercieron poder político. Una cosa es tener poder político y otra cosa es recibir apoyo del poder político. ¿Captan la diferencia? Sí, O sea, Lutero escribió, o sea, él daba sus opiniones en muchos casos de temas políticos, lo cual puede hacerlo cualquiera. Es cierto, insisto, hoy en día la dialéctica en la que se mueve el mundo político es muy distinta, por eso tal vez no podríamos tener la pluma, digamos, como la tenía Lutero en el siglo XVI. Pero él nunca fue un líder político propiamente tal. O sea, él tenía influencia política en la gente, porque la gente lo quería, lo estimaba, lo consideraba un líder natural. Por lo tanto, como a cualquier líder natural, va a ser tomado en cuenta su opinión política. Pero él, como tal, el reformador, el líder religioso Lutero, no ejerció jamás poder político. Por eso él habló incluso precisamente de la autoridad secular. O sea, la autoridad debía ser secular. Gobernar para todos los ciudadanos. La autoridad secular debe gobernar, a la luz de nuestras confesiones, para los ciudadanos, no para la iglesia, luterana o no. Entonces, insisto, que la gente, digamos, se haya dejado influenciar por el liderazgo natural de Lutero y de nuestros reformadores es un tema muy distinto. No lo convierte en una unión iglesia-estado, porque no estaban unidos. Federico el Sabio fue el padrino, digamos, político económico de Lutero, pero a diferencia de lo que se suele creer, no hay ninguna prueba de que ellos se hayan conocido cara a cara. Algunos piensan que Federico el Sabio más o menos iba a compartirle la cerveza y a tomar juntos ahí en Warburgo. Pero no, hasta donde todas las investigaciones que he leído han llegado a mi conocimiento, no hay pruebas de que Federico el Sabio haya sido ni siquiera un devoto, un piadoso luterano. ¿Quién era Federico el Sabio? Un buen rey que veía en Lutero un buen ciudadano, un alto académico y un buen líder. Y por lo tanto el raciocinio de él era, ¿por qué el Vaticano me va a privar a mí de mi mejor académico, de mi más gran líder natural? Y por lo tanto lo protegió.
que esa en realidad es parte de las tareas que le competen a un buen gobernante. Entonces, y además, tomar en cuenta, nuestras confesiones apuntaban a la reforma, no a la revolución, no a cambiar el modelo del sistema político. Incluso en eso Lutero era reformador y no revolucionario. En sus escritos políticos, Lutero jamás habla de derrocar al imperio, sino al contrario, le escribe al imperio. Buscaba cambiar su país con su gente, desde adentro. Así como originalmente Lutero quería ingenuamente cambiar la cloaca del Vaticano desde adentro, a través de una reforma, quería básicamente lo mismo para su país. Y es lógico, insisto, pero en el mismo sentido en el que usted y yo queremos lo mejor para nuestro país. Es más, sería estaríamos fallando como cristianos si nosotros no deseáramos lo mejor para nuestro país, aunque eso sea impopular. Hermano Eduardo, ¿quiere comentar algo? Sí, quería preguntarle algo, profesor, pero bueno, el tema Lutero, de Martín Lutero, nos queda claro que él no asumió ninguna connotación política sólida y eso sí es algo que se percibe. Pero mi pregunta va, por ejemplo, en el tema, levando el tema de la Esmalcalda, por ejemplo, todos esos príncipes, digamos, reinos que estaban involucrados, o quizás mesmo en la confesión de Augsburgo, quizás ellos sí han asumido una connotación política de interés y de unificación, quizás partidaria, tal vez por un tema de la dieta que existía en la época. O sea, se ve un poco esa tendencia política, no en Martín Lutero en absoluto, pero me preguntaba, esa gente, estos líderes que estaban involucrados, esos príncipes, esos nobles que estaban involucrados muchas veces en los documentos, tenían sus intereses políticos de alguna manera. ¿Es correcto eso, profesor? Sí, y no hay nada de malo en eso. Cuidado, o sea, el hecho de que, o sea, insisto, que una persona sea de la ideología política A o de la ideología política Z no lo convierte en sí mismo en malo. El problema es el uso que le da a dicha ideología. O sea, es lógico que la gente de la Liga de Esmalcalda, ellos eran, en primer lugar, no eran teólogos, no eran líderes eclesiásticos, eran príncipes, magistrados, por ahí tal vez algún otro rey, margraves, landgrave, etcétera. Pero, ¿cuál fue el motivo? Y ahí sí hubo mostraron ser buenos gobernantes para su gente. ¿Cuál fue el motivo de la creación de la Liga de Esmalcalda, como lo comenté en la clase en donde tratamos los artículos? Fue para proteger qué cosa, o a quiénes, o qué. No fue simplemente un grupo de políticos que se juntaron para, como buenos alemanes, tomar sus cervezas. No. La Liga de Esmalcalda fue creada para fortalecer la libertad religiosa. La diferencia con lo que puede pasar con sus países y el mío hoy en día es que esa libertad religiosa hoy en día se considera algo natural, esperable. A diferencia de lo que pasaba en esa época, en donde la libertad lamentablemente tenía que ser defendida bajo la espada. Hoy en día diríamos, podemos defender nuestra libertad con el voto. Bueno, en esa época lamentablemente el Vaticano no nos da otra opción que defendernos con la espada. Ellos tenían su hoguera, bueno, y nosotros teníamos la espada de la palabra, pero se imaginarán cuál es más efectiva a la hora de quitar vidas. Pero el punto es que la Liga de Esmalcalda y de hecho otras tantas que se formaron, eran ligas políticas con la intención de mantener los derechos de sus ciudadanos. Lo que pasa es que, claro, obviamente todas las ciudades de la Liga de Esmalcalda eran luteranas. Entonces, obviamente era imposible que dijeran, ok, vamos a defender los derechos de los católicos en esta ciudad, o de los calvinistas. ¿Por qué? Porque simplemente no lo sabían, no existían. Me imagino, tal vez una familia por ahí, otra por allá descolgados, pero en sí no era en sí eran ciudades luteranas, pero que tenían encima el imperio amenazándolos. Entonces, ellos estaban, insisto, ejerciendo
insisto, tal vez ni siquiera siendo devotos luteranos, estos reyes. Probablemente no lo eran, unos más, otros menos. Los que sí cometieron ese error, curiosamente, no fueron los luteranos alemanes, sino fueron los luteranos de los países nórdicos, que al unísono, al estilo de lo que sucedió con la iglesia anglicana, se fueron de la iglesia católica romana y se hicieron todos luteranos, pero con el amparo directo del poder político. Insisto, esa es una situación muy distinta, porque ahí nuestros amigos de estos países, principalmente Suecia, claro, convirtieron sus países en un gobierno semiteocrático. ¿Por qué? Porque, bueno, el rey o reina de turno, al estilo anglicano, como les decía, pasaba a ser, por derecho propio, jefe de la iglesia, jefe del Estado y jefe de gobierno, lamentablemente. Y eso, finalmente, lo único, como un buen punto para tener en cuenta nosotros, es que lo único que hizo esa alianza, llamémoslo así, fue debilitar con el tiempo de manera muy lenta la fortaleza de la fe de los luteranos que habían en esos países, especialmente Suecia, que es un país prácticamente de iglesias vacías. Probablemente en Suecia hay más testigos de Jehová practicantes hoy en día que luteranos de la iglesia oficial yendo a su culto cada domingo. Y no es una exageración. Nosotros, los luteranos confesionales, seremos no más de 2000, 3000, cuando mucho. Y es más, tal vez menos. Por ahí han llegado, creo que, metodistas, algún uno que otro, pero insisto, hasta donde la última vez que averigüé cifras, la comillas iglesias que más había proliferado en Suecia era la iglesia o los autoproclamados testigos de Jehová. Insisto, ahí sí hubo una iglesia, una alianza plena entre el poder religioso y el poder político. Y que finalmente, es cierto, no en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, sucedió. Pero en el XX, la secularización llegó y apenas, literalmente, de hecho, Suecia recién se separó la iglesia del Estado en 1995. O sea, todos nosotros ya estábamos vivos cuando sucedió eso. Pero imagínese lo deplorable que era esa unión. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía usted para ser luterano, miembro de la Iglesia Luterana Sueca? Bastaba con que usted fuera hijo de suecos, nacido en el territorio geográfico sueco, y con eso usted ya pasaba a ser parte de la Iglesia Luterana Sueca. O sea, ¿dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó los sacramentos, la ley, el evangelio, todo lo que usted quiera, las confesiones? Absolutamente en silencio. Y ya vemos, lamentablemente, como les digo, la paupérrima situación espiritual de allá de estos países, totalmente secularizados. O sea, curiosamente, el experimento de separación iglesia-estado más bien llevado, que fue el de los nunca bien ponderados Estados Unidos, precisamente en cambio la religión proliferó, pero de manera gigantesca, y la influencia que tienen hasta el día de hoy, quieranlo o no, con los matices que tiene un país como Estados Unidos, pero si hay algo que la gente no quiere en Estados Unidos, es secularización. ¿Por qué? Porque nunca estuvo unida la iglesia al Estado. Y finalmente eso ha terminado siendo un bien para ellos como los cristianos de allá, digamos. Incluso nosotros, por cierto. Pero bueno, esa es la diferencia entre el luteranismo y nuestras confesiones con otros intentos de reforma, incluyendo la reforma católica o conocida como contrarreforma, que ellos querían imponer. El luteranismo simplemente avanzó a paso normal, especialmente bajo la dirección de Lutero. La gente fue la que influenció el mundo político, pero aún así parcialmente porque Carlos V y su imperio siguieron siendo católicos. La Casa de los Habsburgo siguió gobernando Austria hasta 1918. 1918. Entonces, insisto, la pregunta final ahí es, ¿puede el cristiano participar en política? De todas maneras, sí, ya sea activa o pasivamente. Ya sea pasivamente sería, digámoslo, siendo ciudadano con el voto. O incluso, nos guste a algunos más, a otros menos, pagando nuestros impuestos. Porque después de todo, cada vez que pagamos impuestos, en el caso del país de un servidor, creo que hoy día se iba a presentar un proyecto de ley que dudo que vaya a resultar, pero los partidos políticos hoy en día son financiados por el gobierno.
ya sea ya sea el país, o sea, el partido de izquierda o de derecha, el que usted quiera. Si existe, es financiado por el gobierno. ¿Para qué? Para que los privados no pongan dinero. Básicamente eso. Pero resulta que eso significa que, qué sé yo, gente apolítica, como los ya mencionados, autoproclamados testigos de Jehová, estén con sus impuestos financiando un partido político. Una gigantesca contradicción. Pero en ese sentido sí participamos pasivamente, perdón, en la labor política. Activamente sería asumiendo algún cargo político. Pero insisto, el que va y asume el cargo político no es el luterano A, B, C o D, es el ciudadano A, B, C o D. Me imagino que ustedes y yo, cuando vamos a una urna, no votamos por la religión de esta persona. Es cierto, con el Vaticano tendremos algunas cercanías ético-morales, qué sé yo, el tema del aborto, el matrimonio gay, todas esas aberraciones que han surgido, y en eso obviamente con el Vaticano no estamos lejos, al menos en teoría, digamos, el Vaticano. Nosotros estamos claros en eso. Pero es distinto, insisto, a que yo, en nombre de la iglesia, en este caso luterana, vaya y ejerza mi poder político. Eso sí sería antibíblico y contrario a nuestras confesiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, y bueno, con otro de los puntos que me preguntaron ahí. El luteranismo y nuestras confesiones antes. Dos sectores me preguntaron previamente. Uno, los anabaptistas. Pues bueno, ellos hicieron exactamente todo lo contrario, o mejor dicho, intentaron hacer. Gracias a Dios les fue mal. Hacer todo lo contrario a lo que hizo Lutero. Ellos quisieron imponer militar y políticamente su reforma, si es que les puede llamar así. Para colmo, ellos eran un movimiento muy dividido. O sea, entre los anabaptistas, que alguna vez puede que escuchen hablar de ellos en el mundo laico, digamos, en los libros de historia, no es que hayan sido la iglesia anabaptista, existía el movimiento anabaptista, que básicamente lo único que tenían en común era que rebautizaban a la gente, nada más. Pero no era que estuvieran de acuerdo plenamente. O sea, por ejemplo, habían una alta facción muy numerosa de anabaptistas que eran arrianos. ¿Recuerdan lo que significa ser arriano? ¿Qué doctrina fundamental del cristianismo ellos niegan? El arrianismo, la Trinidad. La Recuerden, Trinidad. exacto. La mayoría de ellos en el siglo XVI eran arrianos. No creían en la Trinidad. Entonces, como lo dice ahí, eran radicales que no lograron tener poder político, pero lo intentaron hacer. Pero mientras tanto, quemaron y destruyeron todo lo que pudieron. O sea, esta gente, ellos, como lo dice ahí, sí buscaron la revolución, no la reforma. Y probablemente el aspecto doctrinal, tal vez lo único que les importaba era el tema del bautismo. Pero el tema de la justificación por gracia, la salvación por fe, los sacramentos, eso les era absolutamente indiferente. Lo- Ellos básicamente su identidad, y lamentablemente muchas iglesias evangélicas siguen ese paso firme hasta el día de hoy, lo que los identificaba era qué cosa, no ser católicos. Gran error, obviamente. O sea, poco, nada me importa lo que hagan en esa cloaca llamada Vaticano. Yo voy a, como lo hice, más adelante lo digo, ellos que se revuelquen en su propia mugre. Si ellos están haciendo algo bueno, pues bueno, nosotros lo haremos y punto. Pero no es que vayamos a hacer iglesia diciendo, es que el Vaticano dijo A, por lo tanto nosotros tenemos que decir Z. No. En cambio, ellos, los anabaptistas, al ser revolucionarios, sí querían eso. Entonces, habían algunos más cercanos, por ejemplo, al tema de la salmodia exclusiva, que había que alabar a Dios solamente con salmos. ¿Por qué? Porque el Vaticano cantaba coros. Y más de hecho, Lutero dio opiniones durísimas en contra de los anabaptistas. Por cierto, no podemos negarlo. Pero nuevamente, él no tenía el poder político para hacer que el yugo que les cayó a los anabaptistas posteriormente, que fueron lamentablemente masacrados, pero por los príncipes y por los reyes.
tanto católicos como no católicos. ¿Pero por qué? Insisto, después de todo, si usted se quiere arrimar en una revolución militar, pues bueno, y se quiere ir en contra de su gobierno, bueno o malo, acepte las consecuencias, pues estimado. No, no me llore si es que usted me trata de hacer una revolución militar armada y fracasa. O sea, eso fue básicamente lo que ellos hicieron. Hicieron una revolución sangrienta. O sea, ellos, digamos, simplemente fueron derrotados. Pero no es que Lutero haya dicho, dado la orden, por favor, asesínenlos. No, él tenía una opinión muy dura, por cierto, sí, pero y la opinión de él era que este grupo estos grupos eran terroristas, básicamente, y que como tal debían ser aplacados. Pero él no estaba, insisto, hablando en nombre de la incipiente iglesia luterana, sino que él, como ciudadano, sin cargo político alguno, porque recordemos, Lutero jamás tuvo un cargo político, algo digno de tener en cuenta, él no quería básicamente a delincuentes dictaminando la política. Que coincidía que estos delincuentes eran de corte más encima anabaptistas es otro tema. Pero claro, ellos, como por ahí lo escribió el hermano Luis, disculpe que no haya puesto la cita, pero sí, ellos querían establecer literalmente eh, el reino de Dios en la tierra. Ellos creían que con su revolución, la llamada revolución de los campesinos, estaban estableciendo el reino de Dios en la tierra. Pero por eso la pregunta que está al final, ¿eso es bíblico? De que se pueda eventualmente, incluso de manera pacífica, ¿es bíblico instaurar el reino de Dios en la tierra? No, ¿O que no una es. nación sea cristiana entera? No, Es más, muy bien, sí, por supuesto que no. ¿Quién hizo esa promesa? ¿Quién sí ofreció reinos? ¿Le suena un personaje llamado Satanás? ¿Cómo fue que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo referente a los reinos de la tierra? Todo esto te sí, sí. daré si Si postrado me adoras. prostrares a mí. O sea, cuidado entonces cuando escuchamos a gente, y a veces es cierto, suena simpático la idea de tener un país totalmente cristiano, ¿no es cierto? ¿A quién no le gustaría que lo fuera? Pero cuidado con que ese país cristiano se transforme en un sistema político gubernamental, comillas, cristiano. Piensen, ni siquiera, insisto, el país de Occidente más religioso del mundo, Estados Unidos, nunca lo fue. Es cierto, ¿qué fue lo que sucedió ahí? La gente era obviamente naturalmente cristiana, en la mayoría de los casos devotos cristianos, y plasmaron en su vida civil el pensamiento cristiano que ya tenían. Pero no instauraron una iglesia estatal. Al contrario, en su constitución, en la famosa primera enmienda, que es tan mal interpretada hasta el día de hoy, ellos dejan claro el principio de la libertad de culto. Curiosa, ni siquiera la separación de iglesia-estado, curiosamente. Fueron muy astutos ahí nuestros amigos padres fundadores. En la constitución de Estados Unidos no se separó la iglesia del Estado, pero no porque no estuvieran a favor de esa idea, sino ¿por qué? Porque nunca estuvieron unidas. Jamás hubo unión entre la iglesia y el Estado, ya sea en las colonias, previo a la independencia o desde que se independizaron. De que lamentablemente el mundo laico secularizante, que es muy distinto a secular, secularizante, que quiere imponer la secularización, en Estados Unidos se toman de la primera enmienda, en donde se dice que el Estado no impondrá una religión o una iglesia oficial, digamos, resumiendo el texto, pero en el fondo lo que están haciendo ahí los padres fundadores es impedir que el Estado o el gobierno se involucre en la vida religiosa de sus ciudadanos, no diciendo que los ciudadanos no puedan tener ideas religiosas. ¿Entienden? O sea, a diferencia de lo que, insisto, el mundo político hoy nos trata de hacer creer,
El texto basta con que lo lean. Ahí les voy a enviar después en el chat la frase exacta de la primera enmienda. Lo que está haciendo es asegurarle a los cristianos el libre ejercicio de su fe. No diciendo que el cristiano no pueda tener un pensamiento político, que lamentablemente es lo que hoy en día el gobierno, salvo con excepciones tal vez desde Ronald Reagan en adelante, han intentado hacer. Pero aún así, insisto, no deja de ser significativo que el país con mayor libertad religiosa desde que se originó, Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica, es uno de los países más religiosos de todo el mundo. Y, ¿por qué no?, de toda la historia de la humanidad. O sea, esa es la diferencia entre la cosmovisión protestante versus la católica. Acá en Latinoamérica, piensen, yo como chileno, hasta hace 110 años, habría sido un hijo bastardo. ¿Por qué? Porque mis padres no habrían tenido derecho legal a tener matrimonio. ¿Por qué? Por ser herejes protestantes. No teníamos derecho a voto. Ni siquiera, no sé si en los demás países, por cierto, no estoy diciendo que Chile haya sido el país que más lo haya pasado mal en ese aspecto, pero los evangélicos protestantes ni siquiera teníamos derecho a enterrar a nuestros muertos hasta 1900. Literalmente, los pobres amigos evangélicos que enterraban a sus muertos lo tenían que hacer en la ciudad de Santiago cuando eso sucedía, en las noches, en el basural de Santiago. Por eso se hizo necesaria en países como Chile la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Para qué? Para que el Vaticano dejara de una buena vez a los pobres evangélicos vivir su vida espiritual tranquilos, no por una cuestión anticatólica, sino porque al contrario, los católicos eran los que querían dirigir, y lamentablemente lo hacían, la vía ciudadana, la vía civil, en este caso de mis antiguos compatriotas. Imagínense esos, por cierto, curiosamente los luteranos contribuimos muchísimo a eso. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los alemanes a Chile, que en su mayoría eran luteranos, y también los anglicanos, que eran ingleses, obviamente, al no ser católicos, tenían que darles algún tipo de prerrogativa legal, y eso fue abriendo el camino a la libertad religiosa. Pero bueno, disculpen el paréntesis. Pero insisto, no creer que porque logramos un supuesto país cristiano, estamos cumpliendo un mandato bíblico, porque no lo es. Nuestro Señor Jesucristo nos ofreció ¿qué cosa? ¿Reinos? ¿Qué cosa fue lo que nos ofreció a los cristianos en el mundo? En el mundo, ¿qué cosa iba a haber para nosotros? ¿Reino o qué otra cosa? Aflicciones. Aflicción. Por lo tanto, no hay manera de conciliar esos dos conceptos de un país plenamente cristiano, que era lo que los anabaptistas querían, instaurar el reino de Dios en la tierra. Lamentablemente, insisto, o sea, pensar de la manera contraria es darle básicamente la razón al Vaticano de instaurar su reino de Dios acá en la tierra. Y el otro punto, también bastante álgido, es el luteranismo y nuestras confesiones ante los judíos y los judaizantes. ¿Por qué? Se nos acusa de que Lutero y nuestras confesiones de fe son antijudías. En algún sentido sí, en otro sentido no lo son. Ahí hay que tener mucho cuidado con la dialéctica y con la persona con la que nos está haciendo estas preguntas. ¿En qué sentido sí son antijudías? En el sentido de que las confesiones y el cristianismo en general, el cristianismo neotestamentario en adelante, es necesariamente excluyente. ¿Se puede ser cristiano con tintes judíos sin dejar la pureza entonces del cristianismo? Se puede. O sea, o me refiero, ¿debería? ¿Es compatible? Por ejemplo, supongamos que un judío acepta el cristianismo y dice, ok, pero yo quiero seguir celebrando las fiestas judías. ¿Es eso compatible con la fe cristiana? Ah, no, no es compatible. Claro que no. Creo Así que como no. exacto, así como acá en los pueblos indígenas en toda Latinoamérica, eh, ¿por qué los protestantes, los evangélicos en general, somos mal vistos, incluso tildados de racistas por los indigenistas?
más aún ahora que el tema está muy de moda, lamentablemente acá en mi zona, con asesinatos incluidos, porque precisamente la fe cristiana es excluyente. Usted no puede estar yendo el domingo al culto cristiano o a la misa, si lo quiere, y estar atendiéndose con el chamán a mitad de semana o recordando los cultos incas. No, es excluyente. O usted es cristiano o es de la religión indígena, pero de ambas no puede ser. Así de fácil. Lo mismo exactamente con el mundo judío. Por lo demás, el judaísmo que tuvo que enfrentar Lutero y nuestras confesiones, ¿es el judaísmo bíblico? Que ese es otro gran temazo, por cierto. ¿Hay alguna similitud en el judaísmo que vivió o enfrentó Lutero versus el judaísmo del siglo I y ni hablar el judaísmo anterior? Ninguno. ¿Ustedes creen que el sistema judío que nosotros conocemos hasta el día de hoy es una copia del judaísmo del Antiguo Testamento? Para nada, ni minúsculamente. ¿Qué cosas, por ejemplo, eran esenciales para el judaísmo bíblico? Y ninguna de esas existen. Por ejemplo, en orden de importancia, el templo. ¿Existe? El templo judío de Jerusalén, me refiero. No existe. ¿Qué venía después? El sumo sacerdote. ¿Existe? ¿O en el templo? ¿Está el arca? ¿Está está el sacerdote o algunos hasta podríamos, o sea, no podríamos, sino deberíamos argumentar en contra de eso? Para que exista un verdadero judaísmo tendría, insisto, que haber templo de Jerusalén, lugar santo, lugar santísimo, sumo sacerdote, expiación por los pecados. Y algunos cristianos evangélicos, principalmente pentecostales, no les desagrada la idea. Pero imagínense la aberración que significaría darle paso a esas ideas. O sea, eventualmente tener todo reinstalado en Jerusalén de nuevo, todo el sistema judío. ¿A quién le estaríamos dando la espalda con eso? A Cristo mismo, pues. A Cristo. ¿Para qué? Exacto, ¿por qué íbamos a necesitar de un sacerdote, de un sumo sacerdote, del arca del pacto, del templo, si todo eso ya fue consumado por Cristo? Entonces, el problema es que se malentiende aquí, lamentablemente en el tema judío, se ve de inmediato la acusación. No, es que Lutero era antijudío. Pero sí lo era, ¿en qué sentido? El que él atacaba, y corresponde, está muy bien que lo haya hecho, la religión judía. Como les digo, la religión cristiana es excluyente, no puede tener coparticipación con la religión, en este caso judía, musulmana, como el ejemplo que les daba de los indigenistas acá en Latinoamérica, etcétera. Si no, cometeríamos el mismo error que cometió la Iglesia Católica Romana cuando se unió con todas las religiones paganas que encontró, ya sea desde el Imperio Romano hasta el marianismo que tenemos en Latinoamérica, que no es sino simplemente un retoque de, de toda la religión pagana que existía acá en Latinoamérica antes de que llegaran los españoles. Simplemente los católicos tomaron todo ese aparataje y nada más. Entonces, lo que atacó Lutero no fue al judío como raza, como cultura o como persona. ¿Qué fue lo que criticó Lutero? La, la religión judía, que es muy distinto. O sea, a los ojos del cristianismo o del cristiano, ¿qué es más pagano? ¿El musulmán, el hindú, el budista o el judío? ¿Quién necesita más a Cristo? Todos por igual, pues hermano. Creer lo contrario
sería creer que el judío es salvo por su sangre. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios hoy? ¿Los descendientes de Abraham? ¿Quiénes son? Los creyentes nuevos, nosotros. Nosotros. La iglesia cristiana somos el pueblo de Dios. Nada de pueblo adoptivo y esas barrabasadas que le gusta decir especialmente a algunos amigos pentecostales. No. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Recuerden, nosotros somos nación santa. Siempre a los judaizantes, o sea, imagínense, Lutero ya tuvo que enfrentar a grupos de este estilo en esa época. O sea, le tocó al apóstol Pablo, también le tocó a Lutero, le tocó a los primeros cristianos y nos toca a nosotros ahora. O sea, de hecho, lamentablemente existen comillas evangélicos, pseudo evangélicos diría yo, que creen que basta con si una persona es judía, hijo de Abraham, para ser salvo. Que no, en otras palabras, que si tiene una condición racial, ser judío en este caso, es salvo. En otras palabras, tratan a la Biblia de mentirosa cuando dice que Dios no hace acepción de personas. Mientras tanto, que la Biblia nos declara, como lo decía, nación santa, real sacerdocio. O sea, mis hermanos, ustedes allá, un servidor acá, somos tan sumos sacerdotes como el que estaba en Jerusalén hasta el año 70, o mejor dicho, hasta el año 33 cuando se rompió el velo. Pero no olvidar ese punto, por cierto. El judaísmo del siglo XXI, el siglo del XVI tampoco, no tiene ni la minúscula minúsculo parecido a lo que era pertinente para que existiera un verdadero judaísmo en el siglo I. No, insisto, para que existiera eso debía estar todos los elementos que ya les mencioné. Y de esos, ¿existe alguno? De todos esos elementos ya mencionados. Templo, lugar santo, lugar santísimo, sacerdote, sumo sacerdote, arca del pacto, sacrificio expiatorio, cordero pascual, ninguno. De hecho, todo el aparataje litúrgico que había en aquella época, obviamente es imposible que exista. Por lo tanto, malamente se podría decir que los judíos modernos, alguna similitud religiosa incluso, tienen con el judaísmo antiguo. Entonces, recordemos, la judaización o el intento de judaización lamentablemente ya estaba presente incluso estando recién surgida la reforma. Bueno, y brevemente, también está el tema de los ritos eclesiásticos, que esto tal vez no da para analizarlo tanto, pero igual es bueno mencionarlo. En su forma, insisto, en su forma, en la manera en que se llevan a cabo, si es un tema adiáfora. No es que ya sea a la luz de la Biblia, así como de nuestras confesiones, no se estableció curiosamente un sistema litúrgico unívoco, lo cual significa que nuestra liturgia, lo cual no significa que nuestra liturgia no deba ser bíblica. O sea, ¿qué significa que sea bíblica? Que tenga alabanza, que tenga adoración, que tenga exhortación de la palabra, que tenga sacramento. Esas cosas deben estar en un culto, en una liturgia cristiana, en los ritos eclesiásticos. Lo que pasa a ser, insisto, adiáfora es si es que el pastor utiliza un talar como el que solía utilizar un servidor, y si junto al talar utilizaba el Befgen, o si es que vamos cambiando los paños litúrgicos. Eso es una cuestión que no le quita ni le suma al culto cristiano. Nosotros los tomamos cuando se acepta, algunos reconocemos, somos más tradicionales que otros, pero no porque lo consideremos que el hecho de que el pastor utilice túnicas litúrgicas, va a hacer que ese culto sea más eh, cristiano, más bíblico, más luterano, que si no los usara, o que se cambien los colores litúrgicos durante el año eclesiástico. Insisto, eso es simplemente un ordenamiento que sirve para hacer todo de manera más ordenada, pero
es como entrar en la discusión si es que debiéramos cantar solamente himnos tradicionales, así como, o solamente, como les gusta lamentablemente a algunos, solamente canciones modernas de estos últimos 30, 40 años. Obviamente, no les voy a mentir, un servidor prefiere la liturgia y y el culto y las alabanzas más tradicionales posibles. Eso no, en ese aspecto, si hay algo que yo añoro de la iglesia alemana, es precisamente eso, la solemnidad que tenía, el estilo cúltico que tenían, que todo tiene una justificación. Pero eso no quiere decir que esa deba ser necesariamente el rito eclesiástico a seguir. Insisto, mientras haya palabra, mientras haya sacramento, mientras haya alabanza, adoración, petición de perdón de pecados, todo lo que, las partes que están claramente marcadas en nuestro rito eclesiástico, liturgia de cada culto, es cierto, deben estar. Ya si se utilizan tales o cuales palabras, eso, insisto, es lo que puede considerarse diáfora, algo que puede cambiar su forma, pero lo importante es que esté el fondo. Entonces, y tener en cuenta lo que está escrito al final ahí, no todo lo que se hacía en el Vaticano era en esencia malo. Cada cosa debía o debe analizarse en su propio mérito. Porque muchas de las iglesias que nos critican a nosotros, los luteranos, dicen es que nos parecemos mucho a los católicos. A ver, deme un segundo. Eh, pero, ok, nos parecemos en algunos aspectos, sí. Eh, deme un segundo. Entonces, recordemos, si algo de nuestros ritos eclesiásticos tiene algún toque de parecido o mucho, da igual, con lo que hagan los vaticanistas, con lo que eventualmente, o por ejemplo, las iglesias en donde se utilizan guitarras. Las guitarras, por cierto, no le incorporaron al uso en la iglesia los luteranos. Pero eso, ¿quiere decir que sea malo que nosotros las tengamos? No. ¿Me gusta a mí en lo personal Andrés San Martín Arrizaga? No, no me gusta. Prefiero otra cosa. Pero insisto, ese es mi pensamiento, es así como me puede gustar cierto tipo de cosas. No es que las considere malas, simplemente como en cualquier cosa, en este caso un estilo musical, prefiero un estilo comparado con otro. No porque lo considere que sea más provechoso en esencia o que lo considere que el mensaje va a llegar más profundamente a la membresía. No. Mientras se cumplan los principios bíblicos que ya les comentaba, así como también se cumpla lo que aquí el versículo tan fundamental al respecto, que todo sea, como dice en la Biblia, que todo sea decentemente y con orden. Después de todo, por cierto, nuestros amigos de la Federación Luterana Mundial usan ropas litúrgicas tan solemnes como las nuestras, o tal vez incluso más. Pero, ¿está Dios en esos cultos? Mientras hay un pastor, mientras está predicando eventualmente un pastor homosexual, un pastor que niega la Trinidad, un pastor que no cree en la resurrección de Cristo, ¿está Dios ahí? Por mucha ropa litúrgica que esté utilizando, que siga rigurosamente el rito litúrgico luterano histórico, ¿está Dios ahí? Evidentemente que no. Bueno, hermanos, en vista de la hora, no sé si antes de despedirnos tienen alguna pregunta o comentario. Muy bien, hermanos. Siendo así, entonces llegamos a la finalización de nuestra clase del día de hoy. Para la próxima clase, este jueves, comenzaremos a estudiar la llamada fórmula de concordia. Por cierto, que es el último de los textos incorporados en el libro de Concordia. Muy bien.